Bueno, y como les habíamos prometido, estamos acá en el estudio con el alcalde de la Florida, Rodolfo Carter. Alcalde, muchas gracias por estar acá esta mañana. ¿Cómo estás, Quique? Qué gusto estar en la radio. Sé que está intensa su agenda, ¿no? Ha sido agotadora. La verdad, ayer estuvimos en el Senado acompañando a la familia de la suboficial mayor mártir, la suboficial Olivares. Fue bien agotador, de hecho, nos ha pasado la cuenta, porque ha sido, no solamente en términos de tiempo, ha sido bien agotador en términos emocionales. Fíjate, Kiki, que realmente la parte menos sexy de la política está marcada de repente por lo emocional. Sí. Cuando me tocó ir a la tenencia, cuando se produce el asesinato, estar con los carabineros, verlos tan quebrados internamente, todos lloraban. Tuve la oportunidad de hablar con ellos de cómo viven el día a día. Tú sabes, por ejemplo, que en Chile los carabineros no tienen un chaleco antibalas individual, tienen estos chalecos calientes, por así decirlo. Se los pasan unos con otros. Unos con otros. No tenían casco. Entonces, de repente, en el debate político, omite que hay un aspecto humano muy fuerte en el tema de la seguridad, en quien ejerce el control del orden público, que son las policías. Las armas que usan los carabineros no compiten en nada con lo que tiene un narcotraficante. Por ejemplo, la suboficial Olivares tenía una pistola o un revólver de nuez de 6 tiros. Enfrentan a delincuentes con armas automáticas de 19 tiros. Entonces, ha sido bien impactante, ha sido agotador también en términos emocionales, porque enfrentarse al dolor, a la muerte, no es fácil. Y al día siguiente, cuando ya se produjo la ceremonia fúnebre en la iglesia evangélica y en la calle Valparaíso de Villa Alemana, ver la rabia acumulada de la ciudadanía contra las autoridades fue impactante. Yo soy de oposición, como no es un misterio lo que te estoy contando, pero ver rabia, yo le decía al equipo que el trabajo, es muy preocupante porque es una energía muy negativa. Además que se va heredando de poder en poder después. Sí, claro, porque al final, si no nos hacemos cargo del miedo / rabia, esa energía la va a capitalizar alguien para efectos nocivos contra la democracia. O sea, nos tenemos que hacer cargo que la ciudadanía hoy día siente miedo, siente rabia, decepción, abandono. Entonces, realmente cuando esto se encapsula en los niveles más altos de la discusión política, como lo que ocurrió ayer con esta mal llamada ley de gatillo fácil, se fractura y se separa tanto de lo que la gente dice, pero ¿cómo? ¿Qué gatillo fácil? Si yo necesito que los carabineros tengan la facultad y no los delincuentes, porque eso efectivamente todos los días tienen el gatillo fácil, no respetan a los ciudadanos, nos intimidan todos los días, y creo que alguna vez te lo comenté en otra entrevista. Lo que está en juego hoy día no es esa cosa facha del orden público, de la mano dura, no. Lo que está en juego es nuestra forma de vida, la predictibilidad de nuestras relaciones interpersonales. ¿Qué significa esto? Que si tú el día de mañana vas a una fiesta o un asado donde un amigo y no vuelves, es porque te tomaste unas copas de más y te quedaste allá, conociste a alguien y te fuiste a otro lado, pero no debe estar dentro de la predictibilidad de nuestras relaciones interpersonales que te secuestren o que te disparen. Esa parte los ciudadanos hoy día se sienten profundamente doblegados por la delincuencia, y yo creo que el sistema político tiene que hacerse cargo de la desesperación y la rabia de los ciudadanos. Alcalde, tenía una duda yo, cuando se va a la prensa, cuando se va a la alcaldía de los lugares donde usted demolió las casas narco, ¿qué pasa? ¿Esa gente la amenazan? ¿Esa gente tiene vigilancia? ¿O esa gente queda desamparada ahí sin las cámaras, sin la policía, sin los ojos puestos encima de ellos? En una primera fase han habido amenazas, efectivamente, porque los narcos sienten el golpe duro, si le estamos pegando en su orgullo. De repente, cuando se decía que esto es solo simbólico, claro que es simbólico. Quien dijo que las cosas simbólicas no son importantes? Es la primera derrota que tienen en territorios que durante años ellos controlaron. Imponían su ética, finalmente. Me acuerdo específicamente en una de las casas donde había una peluquería, ellos iban a cortarse el pelo por 200 lucas. Sabemos que no era peluquería lo que se hacía ahí. Entonces, cuando se demuele, se acabó un punto de referencia para la cultura narco. Presentaron resistencia, hubo amenazas, pero al segundo o tercer día eso estaba ya más controlado. Lo que estamos haciendo ahora, y es un aprendizaje que hemos hecho, tenemos que ir acompañando esas zonas con mejoramiento urbano, iluminación, equipamiento urbano, mejora la pintura, porque claramente, lo dijimos de un principio, que la demolición narco desde luego no es la solución a todos los problemas, pero es un primer paso a la recuperación territorial. Que en el fondo el Estado, a través de una municipalidad, digo, esta no es la forma que vamos a tolerar ni que funcione en una ciudad, donde los choros, donde los malos imponen su ley. Bueno, se ha dado toda una discusión respecto, como dice usted, de la efectividad de la medida. Ya se ha escrito y se ha escuchado harto sobre eso, pero yo quería preguntarle, esta comparación que hacen de usted con Bukele, ¿a usted le molesta, yo sé, o no sé, o cree que no es justa? ¿Por qué? ¿Por qué si es un tipo que tiene 90% de popularidad en El Salvador y casi la misma acá, con esa encuesta CADEM, qué no le gusta de Bukele? Es que no me gustan los liderazgos autoritarios. Una cosa es tener autoridad, ser claro, a veces hasta pesado, pero otra cosa es romper con la legalidad democrática. Y cuando te hacen
es una comparación bien burda, porque yo no tengo nada que ver con Bukele, ni mi biografía, ni mi estilo, ni... lo que uno les dice, ojo, antes de la caricatura háganse cargo de que Bukele, Duterte en Filipinas antes, Fujimori en Perú hace 30 años, son liderazgos que partieron de la insatisfacción ciudadana frente a... Chávez también, pero en el caso de Sendero Luminoso, que es un caso más cercano, los peruanos cuando tú hablas con ellos no podían ir a un restaurante porque explotaban bombas, los secuestraban en los pueblos. Centros comerciales. Entonces al final llegó este señor, un perfecto desconocido, le ofreció una solución concreta. Yo voy a poner orden público. Los peruanos lo sacaron en anda. Y cuando cerró el Congreso, la ciudadanía no condenó el cierre del Congreso, todo lo contrario, lo apoyaron más aún. Entonces, lo que es preocupante es que hay un sector de la, yo diría, de la opinología que mira una parte del problema y dice, bueno, pero es que este señor Bukele, nefasto. Ok, puede ser nefasto, pero ¿por qué surge? Porque el sistema democrático no se hace cargo de una necesidad fundamental de la ciudadanía, que es seguridad. Ya, pero ¿no está haciendo usted lo mismo acá? No, en ningún caso. No, lo mismo que Bukele, pero está haciéndose cargo de un déficit con mano a la obra, acción. Para muchos eso es Bukele, eso es subjetivo. No, yo prefiero quedarme con lo que dijo Carlos Peña en el Mercurio hace un par de semanas respecto de lo que yo puedo representar como liderazgo. Yo no lo había mirado así, desde las cosas más bonitas que yo he leído respecto a mi trabajo. Yo simplemente trato de reflejar lo que los ciudadanos sienten hoy día frente a un tema que les afecta en su vida diaria. Con perfecta legalidad democrática, con mano firme, sí, pero en ningún caso rompiendo con la legalidad. Hoy día, cuando uno mira a la clase media chilena que se ha esforzado durante 40 años para sacar su vida adelante, a punta de deuda, sacrificio, muchas veces con mucho sufrimiento, no se logra entender desde el mundo más bien privilegiado que cuando llega un tipo y te pone una pistola en la cabeza son todos tus sueños sometidos a la ley del más fuerte. Entonces, defender con mucha convicción el derecho a vivir en paz no tiene nada que ver con Bukele, tiene que ver con la dignidad del pueblo chileno. Y pensando en tareas mayores, es claro que usted está en la lista de los presidenciables en este momento, usted lo sabe. Obviamente que uno puede decir es muy luego, pero las cosas se activan y bueno, y hay veces que toman dinámicas propias. ¿Qué usted estaría pensando en adelante respecto, por ejemplo, la delincuencia? ¿Cómo enfrentarla? Porque la gente ya lo está pensando a usted como un potencial candidato. Primero, una confesión personal que uno, con este café que nos acaban de regalar y en la tranquilidad de una radio, suena tan raro que digan que uno puede ser presidente, porque yo todavía no dejo de pensar que fui un niño que escuchaba estas noticias que a otros les pasaban. Claro, pero le está pasando a usted. Pero me está pasando a mí, sí puede ser, hay que tomarlo con humildad en dos sentidos. Primero, no olvidarte que eres un ser humano común y corriente. La mayoría de los políticos se olvidan cuando les llega su minuto de gloria y ahí está su condena. Segundo, yo soy alcalde por un año y un poquito más. Tengo que terminar mi pega. ¿Y alcalde hasta diciembre del próximo año? Claro, y no puede postularse a la reelección. No puedo. Entonces mi pega es ser un muy buen alcalde, cumplir con los sueños de transformación que los vecinos me han encomendado. Yo no me olvido que estoy a cargo del cuidado de 400.000 personas. Por lo tanto, ahí tiene que estar mi énfasis. Respecto a los desafíos que pueden venir al futuro, sí, es una posibilidad. A cualquier político le gustaría poder dirigir el país. Y tú has hecho la pregunta correcta, Kiki. Cuando uno ve a los candidatos, usualmente uno se pregunta ¿para qué quieren ser presidente? Porque la calidad de vida del presidente de la República es muy mala. Se pasa mal ser presidente hoy día en Chile. Por las necesidades, las frustraciones, la falta de operatividad del gobierno con Piñera, incluso con Bachelet antes, Bachelet, Piñera, y ni hablar, este gobierno que ha sido un desastre. Terminan muy arrinconados en reconocimiento de la ciudadanía. Entonces, la pregunta es, si uno quisiera tomar un desafío así, ¿qué ideas, qué sueños puede uno convocar al pueblo chileno? ¿Y por qué es tan importante? Porque no basta con ganar. Probablemente ganar un gobierno con un liderazgo de centro-derecha no va a ser tan difícil. El punto es cómo tú constituyes una mayoría social para hacer cambios que le hagan sentido a la gente. Y a eso, a partir de eso, yo creo que hay dos temas que son fundamentales. Uno, el cumplimiento de la ley. No orden público, no solamente la mano dura de la policía en la calle, no. El cumplimiento de la ley. Que cada chileno sepa que la ley se cumple, desde que en el tránsito, no, en un semáforo un señor no se baje con un fierro y te parta la cabeza o porque te pasaste la luz amarilla, que es lo que está ocurriendo hoy día en la ciudad de Santiago. O que alguien llegue y te raye el muro de tu casa y no pase nada. O el Bellas Artes, lo que vimos un tiempo atrás. Nuestras ciudades están destruidas por completo. Quique, tú no vas al centro de Santiago, al centro de Valparaíso, no hay ni un rincón que no esté hecho pedazo. Entonces la recuperación del orden público, el cumplimiento de la ley, es algo mucho más profundo porque tiene que ver con esto. La forma de vida del chileno, cualquiera esta sea, desde el señor con el pelo verde, que es vegano, que anda arriba de una bicicleta, hasta el señor que tiene 8 hijos y va a misa en el Opus Dei, para que quepamos todos tiene que haber un piso mínimo, es el cumplimiento de la ley. De que el proyecto de vida que tú tienes está amparado por el cumplimiento de la ley. Recuperar eso nos va a costar un buen rato, nos está costando mucho.
Y la segunda parte, la prosperidad para todos. Yo he hecho un juicio crítico de lo que fue el último gobierno del presidente Piñera, que se quedó solo con el crecimiento económico en términos numéricos. El crecimiento económico es mucho más amplio. Tiene que ver con la protección de los sueños individuales de cada chileno, de cada familia. Y en eso nos quedamos cortos, claramente. La prosperidad que tenemos que volver a convocar tiene que ver con que no nos podemos resignar a crecer a 1,2, 1,5. Probablemente los auditores, algunos lo saben, pero si crecemos a 1%, el producto se duplica en 72 años. Si crecemos al 2%, a 36, en 36 años. Y si crecemos a 3, en 24 años. Para una persona de alto ingreso, crecer al 1,5 no es tanto, porque ya llegó. Pero para las clases emergentes, los que vienen saliendo de la pobreza, no es lo mismo crecer a 1,5 y esperar 50 años para duplicar el ingreso que crecer a 5 y demorarte 16. Es totalmente distinto. Por eso, cuando yo hablo de prosperidad, tiene que ver con un desafío ético de la sociedad chilena de volver a producir riqueza para todos sus hijos. Con correcciones, con mejorando la distribución sin duda, pero hoy día no estamos haciendo ninguna de las dos. En Chile la ley no se cumple, se está imperando la ley del más fuerte, y por otro lado nos estamos resignando a ser un país que crece poco. Y para nuestros hermanos más humildes, el crecer más es la diferencia entre salir de la indigencia, entre salir de ser allegado. Hay un tema que a mí me desvela harto. ¿Cuántos jóvenes menores de 40 años ya no tienen acceso al crédito para comprar casa? Probablemente tú, Kiki, y yo, que estamos sobre ese límite de edad, alcanzamos a vivir en un país donde podías tomar un crédito a 30 años y acceder a tu casa. Claro, con tasas las más bajas de Latinoamérica, lejos. Hoy día, para la gente más joven, eso ya no existe. Y eso es una cuestión profundamente ética. Entonces, hacer propietario de los chilenos es un desafío fundamental del próximo gobierno. Entonces, ahí yo me pregunto, no si quiero ser presidente, es para qué quiero ser presidente. ¿Y le escucha sentido? Es un desafío bonito. Es un desafío bonito porque es la última parte de nuestro camino hacia el desarrollo. Hemos avanzado harto. La tierra prometida ya se ve, pero todavía no hemos cruzado el río Jordán, siguiendo la simbología. Estamos ahí. Y la pregunta es, ¿vamos a cruzar o no vamos a cruzar? Porque el Frente Amplio nos dijo, devolvámonos, para los auditores estoy siguiendo la analogía de la salida del pueblo de Israel desde Egipto. El Frente Amplio nos dijo, devolvámonos mejor donde el faraón, al Estado antiguo, con comida gratuita y de calidad. Querían volver, y los chilenos le dijeron, no queremos volver a ese Chile antiguo porque ya lo conocemos. Queremos ir hacia otro lado con correcciones y eso fue el rechazo. Entonces la pregunta es, ¿vamos a cruzar el río Jordán hacia el desarrollo? ¿Sí o no? Yo creo que sí, pero ahora vamos a cruzar todos, repartiendo bien los esfuerzos y no solamente algunos pagando los costos. Oiga, ¿y dónde se instala usted en este mapa político? Yo sé que todos los candidatos dicen, no, yo no soy de izquierda ni de derecha, están superadas eso, pero usted tiene una historia en la UDI, fue militante, ya no lo es, tiene un domicilio en la tradicional derecha, como uno lo podría ver, pero cuando ya se enfilan las carreras presidenciales, también se piden domicilios para alguna referencia del pivote de área, como dice. ¿Dónde se ubica usted? ¿Cuánto rato tenemos para explicar eso? No, primero, mira, hagamos una reflexión previa. El ordenamiento izquierda-derecha en Chile es muy ambiguo. Otro día me tocaba hablar con unos colegas abogados de una oficina muy pituca de la zona oriente que se definían de derecha. ¿Le estáis seguro que eres de derecha? Porque para algunas personas ser de derecha es el statu quo, que las cosas no cambien. Y si uno piensa en la derecha como un sector que cree en el progreso y la libertad es peligrosa para el statu quo. Tiene que ver con movilidad social, con que la gente pueda competir y alcanzar sus sueños, y que no está garantizada el éxito simplemente porque naciste en el barrio adecuado o estuviste en el colegio indicado. Creer en la libertad implica efectivamente un desafío gigante. Entonces, yo diría que más que de derecha o izquierda, los ejes ordenadores son más liberal, más conservador, más Estado, menos Estado, más impuestos, menos impuestos. Y en ese ordenamiento, sí, yo claramente me considero una persona, a pesar de que tengo una formación católica, liberal, porque creo firmemente que el don de la libertad para alcanzar tus sueños, si crees en Dios, es un regalo de Dios. Si no crees, está en la naturaleza humana. Y hoy día lo que está en cuestionamiento es si el Estado te va a proveer ese camino hacia tu desarrollo personal o eres por ti mismo. ¿Usted es católico? Sí. Ya. Y yo creo que es la libertad personal. El Estado no suele ser muy eficiente en la provisión de los sueños de las personas. Generalmente los aplasta. No se me escapa, eso sí, que el Estado tiene un rol fundamental, especialmente con las personas más débiles. Cuando seas chiquitito y no tienes papás y quedas abandonado, el Estado tiene que estar ahí para darte educación, salud y buscarte una familia, si es que has perdido tu familia. Cuando eres muy viejito, ya no tienes redes que te contengan, evidentemente la salud
la vivienda son datos fundamentales para esas personas, el Estado tiene que estar ahí. O incluso más, cuando uno está en la edad laboral, como podemos estar tú y yo, si aparece una enfermedad brutal, ahí no hay espacio al mérito ni a la libertad. El Estado tiene que aparecer para bañarte, para que puedas seguir adelante. Entonces, en esa construcción de ideas, sí, yo me inscribo en lo que uno podría decir la centro-derecha, pero tengo claro que la mirada es mucho más amplia. Y probablemente hay un punto de encuentro, Quique, con gente que hace 10 años estaba en la centro-izquierda. Amarillo, demócrata. Probablemente hay un punto de contacto también con la gente del PDG. Y aunque a veces la gente no lo entienda, también con republicanos. Ya, usted estaría dispuesto a navegar por esa agua, obviamente necesita mayoría. Pues, si Lo que pasa es que el desafío de Chile es tan enorme, lo que tenemos que hacer. Hablaba con un filósofo ahora en la mañana, que está en Inglaterra, por tanto está 4 horas adelante. Y yo le decía, mira, la salud pública, por ejemplo, donde se atiende el 75%, casi el 80% de los chilenos, está controlada por los sindicatos. No sacamos nada con meterle más y más y más recursos si seguimos con este peaje eterno de los sindicatos. Para las personas que están en ISAPRE esto es un mundo desconocido, porque uno puede elegir y va al sector privado. Pero para la mayoría de los chilenos que van a un hospital y se encuentran estamos en paro, con un turno ético. Para la mayoría de los chilenos es inexplicable que se metan recursos y que a ellos no les cambie la vida. Entonces, para poder enfrentar la reforma de salud de verdad, no solamente acabando con la ISAPRE como quiere este gobierno, sino que proveyendo el bien salud con una mixtura entre el sistema privado, pero un sistema público eficiente, es mucho más allá que solo impuestos. Pero ¿cree que lograr todo eso exige hoy por hoy, y no lo estoy haciendo como un juicio de valor, sino que constatando algo, niveles de autoritarismo? No, mira, claro. Porque uno dice, bueno, todos dicen que hay que controlar a los gremios, que están cooptados muchos sectores de la economía, pero bueno, hay un paro y el poder tiembla, y el poder ejecutivo tiembla, como los camioneros lo mismo, con las micros lo mismo. Los militares dicen que hay 2 gremios con los cuales nunca se metieron, ni con la educación, ni con las micros amarillas. Ricardo Lagos, que claramente es un hombre con mucho carácter, pero no vamos a decir que un liderazgo autoritario que rompe con la democracia, entendió en su minuto, porque se conectó con la gente, que había que imponer orden en la ciudad de Santiago y enfrentó a los sindicatos de las micros amarillas. Y lo sacó adelante. Porque logró conectarse con la enorme mayoría de los chilenos. Por eso, probablemente, lo que falta ahora es cómo uno se conecta con los ciudadanos en sus dolores, en sus preocupaciones, y que las decisiones en orden público, en reformas, la gente las vea como que el gobierno los representa a ellos, y no a un grupo de interés ni a un grupo amigo. A propósito de eso, mira, yo creo que la centro-derecha no ha hecho un análisis crítico de lo que fue el último gobierno que le tocó dirigir. El de Piñera 2. Sí, porque fue tal el nivel de desastre. Se perdió el gobierno, se quemó el país, se perdió la Constitución. Estuvimos al borde del precipicio. Y yo creo que no es correcto suponer que esto fue como un acto de la naturaleza que nos pasó. Algo se hizo mal. Porque hoy día la impresión en amplios sectores de la derecha es que miran al gobierno de Boric y dicen, ven, eligieron a este señor inexperto, que no tiene talento, tan poco serios que son chilenos, elíjanos a nosotros, porque nosotros sí sabemos. No. Esa mirada condescendiente yo creo que no está a la altura de lo que los chilenos esperan. Mira, hay un episodio de la historia, Luis XIV antes de la Revolución Francesa convocó a los Estados Generales. No resultó en nada, porque el rey estaba muy extraviado, pero el Estado General tenía el sentido de decir, bueno, ¿qué nos pasó? ¿Por qué estamos fracasando? La derecha todavía no ha hecho ese análisis. Y lo único que se queda en una mirada muy complaciente es decir, miren, eligieron este gobierno tan malo, ¿se dan cuenta chilenos cómo se equivocaron? Vengan para acá que nosotros sí sabemos gobernar. Ahora ahí es clave de quién se va a rodear usted cuando inicie su carrera presidencial, si es gente nueva, si son distintos o son los mismos de siempre, porque ese ha sido el problema de la derecha en general de la política en el último tiempo, ¿no? Despejemos la pregunta de mi carrera presidencial. Yo de verdad, yo me honro de tener mucha claridad en lo que digo en privado y en público, digo siempre lo mismo. ¿Existe esa posibilidad? Sí, existe. ¿Es mi prioridad hoy día? No, porque pueden pasar muchas cosas de aquí a los próximos 2 años y medio y mi obligación primera es ser alcalde. Pero sea que me toque encabezar un proceso presidencial o ser parte de ese proceso, lo que vamos a tener que buscar a mucha gente para poder sanar a Chile. El nivel de rencor que hay entre nosotros, se instauró la lógica de la guerra otra vez. El nivel de cancelación ideológica, si no estás de acuerdo con lo que la izquierda sostiene, tú no tienes ningún valor. Nos hemos acostumbrado a una forma muy violenta de relacionarnos y eso es lo primero que va a haber que hacer, volver a poner el debate a otro nivel. Y lo segundo, convocar a mucha gente nueva y antigua,
porque la experiencia tiene un valor. Mira lo que le pasó al Frente Amplio, que se creían superiores moralmente y han terminado llamando a todos los viejos tercios para que le arregle el panizo. Ya, pero eso exige, alcalde, empezar a trabajar con tiempo en el reclutamiento de gente, porque yo entiendo que los potenciales candidatos digan, no soy candidato todavía por una serie de razones, para que no les peguen, les disparen, porque están haciendo otra pega, pero... A mí eso no me resultó ya. Ya, pero esto ya. de llegar así como, soy candidato y en 5 meses más va a ser la elección, bueno, uno dice, ya tiene que armar equipo, ya, ustedes, yo entiendo que están conversaciones. Más que estoy escuchando mucha gente. Ya. Yo la verdad Se ha juntado con empresarios, entiendo, ¿no? de todo. Ya. Por ejemplo, el otro día estuve conversando con Rodríguez Elizondo, José Rodríguez Elizondo, que fue a verme a la oficina, me regaló un libro muy interesante respecto al proceso constitucional. Por ejemplo, no hemos resuelto nuestros conflictos de verdad de fondo con Perú y con Argentina. Es relevantísimo, por ejemplo, en el gasto militar. Nosotros gastamos harto como país en Fuerzas Armadas porque tenemos conflictos no resueltos con nuestros vecinos. O sea, ¿cómo enfrentar la situación de nuestro relacionamiento internacional? ¿Cómo enfrentar los desafíos del Pacífico, que son fundamentales para las próximas décadas? Entonces, Rodríguez Elizondo, me ha tocado hablar con gente en el mundo económico, Sebastián Edwards, Andrés Velasco, José Piñera. A José Piñera para tratar de entender qué tenía en la cabeza cuando crea el mundo de la AFP. Entonces, desafíos de futuro, escuchando mucho y tratando de plantear preguntas nuevas. Por ejemplo, lo que te decía el tema hipotecario. Cuando uno habla con el mundo de las finanzas, te dicen, no, mire, no se puede hacer mucho más porque si no se recalienta nuestra economía. Si usted desata un boom inmobiliario, va a tener un efecto burbuja y la economía se recalienta. ¿No será posible que encontremos un camino para dar satisfacción a la necesidad de esas familias jóvenes de que tengan casa? O derechamente, y esto es lo que a mí sí me convoca para el futuro, cuando el presidente Kennedy convocó a los americanos a ir a la Luna, dijo en el discurso de la Universidad de Rice, iremos a la Luna no porque sea fácil, sino precisamente porque es difícil. ¿Qué significa esto? Hacer soñar un pueblo completo con una meta grande. ¿Y cuál es la meta grande para usted? Hay varias. Desde luego terminar con la lucha de clase. Esa es la más grande que tiene Chile, terminar con la lucha de clase que pasó de ser militares contra civiles, trabajadores contra empresarios, ricos contra pobres, hoy día son las luchas identitarias. O sea, podemos tener diferencias, pero no terminar enfrascados en una lucha permanente. El otro día venía con mis niños de la playa y la ruta 68 estaba colapsada, así que nos fuimos por el interior, salimos por Quillota. Y si uno ve desde los valles del norte de la región de Valparaíso, la metropolitana, es un desierto. El desierto ya está entre nosotros. ¿Por qué no le podemos proponer al pueblo chileno 1 millón de hectáreas regadas con agua de mar con la ruta hídrica que propone Juan Sutil? La mirada conservadora es decir, no es mucho, pero ¿por qué no? Propongámonos metas imposibles. Mira, el ferrocarril que está proponiendo Boric con bombo y platillo se construyó entre 1850 y 1870, Montbaras. ¿Sabes cuánto costó el presupuesto de la nación? La mitad del presupuesto de la nación de esa época. Se hizo el ferrocarril en 10 años contra todo pronóstico, un país miserable, chiquitito. Los chilenos de hace 200 años, de hace 150 años, se pusieron metas gigantescas y las cumplieron. Y esta generación de chilenos, la nuestra, probablemente por los liderazgos tibios que han tenido, no le han propuesto al pueblo chileno metas gigantescas. Convertámonos en un país desarrollado de una buena vez. No permitamos que nuestros adultos mayores se mueran en las listas de espera en silencio. Hoy día la principal causa de muerte de los mayores de 65 años es listas de espera. Es inaceptable. Es un escándalo moral que en un país como este eso siga ocurriendo todos los días. O directamente en el tema ambiental, incorporemos 1 millón de hectáreas de regadío y volvamos a hacer verde del valle de Petorca, probablemente hasta Ñuble. Esos desafíos grandes convocan a mucha gente, a jóvenes, a viejos, a gente que está en política, a gente que no está en política. Esa capacidad de convocar al pueblo chileno hace mucho rato se perdió. Yo diría que la última vez que convocamos al pueblo chileno a ese gran desafío colectivo fue recuperar la democracia. Con Elwin como presidente, con una concertación que necesitaba gobernar y demostrar que sabía hacer bien las cosas, pero también con una derecha que necesitaba desesperadamente tener credenciales democráticas. Todos hicimos un esfuerzo hace 30 años por convertirnos en un país serio. Hoy día falta convertirnos en un país justo. Alcalde Rodolfo Carter, 1 millón de gracias por estar acá. Cortito, ¿qué le pareció cuando París le dijo Carter? Raro. Ahora, en estricto rigor, para Carter está bien pronunciado. Sí. Pero la verdad que en Chile soy el Carter, Don Carter o simplemente Rodolfo. Le faltó Rudolf Carter. 1 millón de gracias. Gracias, que esté muy bien.